para poder dejar en claro qué es lo que ha sucedido. Confiamos en que tanto Sandra Verdugués como Ricardo Paz Vallivian y Daniel Velarde puedan hacerlo. El día de hoy hemos cambiado la modalidad y habiendo logrado tener y confirmar la presencia de los tres panelistas, hemos decidido no abordar el mismo tema con cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos como que tiene algo que decirnos especial. Vamos a empezar con Sandra Verdugués, que es de Fundación Jubileo, ¿ya? Ella nos va a hablar sobre la observación electoral, control a la movilización ciudadana que se realiza desde la observación ciudadana electoral y democrática que promueve Fundación Jubileo y todas las tareas y las impresiones que se han dado. Además, Sandra creo que nos va a compartir parte del informe, de lo más relevante del informe preliminar que ya ha elevado Jubileo en su observación en esta segunda vuelta. La vamos a invitar para que nos comparta estas impresiones institucionales de una de las alianzas ciudadanas bolivianas más fuertes que existe en el sistema, digamos, de observación electoral a nivel nacional y además monitoreo del funcionamiento de la democracia. Sandra, tienes 15 minutos y después podrás complementar con otras impresiones a partir de la ronda de preguntas que tengamos con nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya de hecho, el que nos hayan invitado a la observación a una charla de este tipo es bien importante. Quiere decir que ya nos toman en serio, que ya estamos más en el escenario y eso es bueno saber. Bueno, ¿puedo compartir mi pantalla, Erika? Sí, por supuesto, aquí tenemos un monitor que está de Ya, anfitrión, que no es de Ceres, o sea que ellos te van a facilitar ese. Ahí ahí es. está. Sí. Bueno, como les decía, entonces la misión de observación electoral de la Fundación Jubileo fue acreditada por el TCE en abril, es decir, fue una misión de larga duración y bueno, por la modalidad de acreditación también nos acreditamos para la jornada electoral. Pero nuestro trabajo lo estamos realizando desde el 3 de abril hasta este 19 de octubre, son varios meses ya. Todo el trabajo que hacemos, por lo tanto, no se circunscribe solamente a la jornada electoral, ¿no? Sino que hay un trabajo previo muy grande que me interesa que lo conozcan. Los principios bajo los cuales nosotros actuamos son la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la eficiencia, la transparencia y aquellos estándares internacionales, bueno, que deben aplicarse para este tipo de intervención. Quiero comentarles que nosotros hacemos observación electoral desde el 2020, ¿no? Y hemos estado en las elecciones de 2020, generales, 2021, subnacionales y 2024, que fueron las judiciales. Para que tengan una idea de lo que hicimos en la primera y la segunda vuelta, como ustedes pueden ver, en la primera vuelta teníamos 548 observadores. Estos observadores son estudiantes de universidades públicas. Tienen una alianza con la Fundación Jubileo y con la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia. Son estudiantes de ciencias políticas, de derecho y de comunicación en algunos casos. Entonces, en la primera vuelta tuvimos 548 en los 9 departamentos, estuvimos en 423 recintos de 64 municipios urbanos y rurales, viendo 2.557 mesas. Para la segunda vuelta ya tuvimos mucho más interés de jóvenes de todo el país y aumentamos a 709 observadores, pudimos estar en 538 recintos de 79 municipios urbanos y rurales y hemos logrado observar 3.565 mesas en esta segunda vuelta. Nuestro trabajo, aparte de estos 548 y 709 observadores, también lo realizan monitores de estudio de integridad electoral. Nosotros realizamos un estudio de integridad electoral desde la convocatoria hasta un día antes de la jornada. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Es monitorear el cumplimiento del calendario electoral y ver si está en los principios que inicialmente les había mostrado. Además, tenemos 18 monitores de noticias electorales con una alianza de universidades. Son como observatorios universitarios que tenemos en todo el país que van monitoreando todos los días medios de comunicación.
Entonces, ahí ustedes pueden observar con esta comparación que hemos despertado el interés y hemos conseguido estar en más mesas en la segunda vuelta. Ahora, para ver un poquito el contexto en el que nos hemos desenvuelto, sabemos todos que hemos estado para la primera vuelta con mucha incertidumbre, con hechos de violencia, y ahí hemos podido advertir la debilidad de organizaciones políticas, sobre todo cuando presentaron las listas de candidaturas, y se deben acordar ustedes que más del 60% estaban inhabilitados, ¿no? Y todo esto en medio de una crisis multidimensional. Además, tenemos alta fragmentación política y polarización. Y para la segunda vuelta tenemos una característica especial que es la desinformación creciente en redes y la denominada guerra sucia con narrativas de fraude. ¿Qué ha hecho el órgano electoral en medio de esto? Ha buscado apoyo de otros órganos del Estado, lo ha conseguido, y ante la desconfianza ciudadana, y ha logrado sentar, digamos, la obligatoriedad del debate presidencial. No tuvo mucho éxito en la primera vuelta porque incluso hubo candidatos que no asistieron, pero para la segunda vuelta ya cambió ese panorama. Pero sí, lo que se nota, cambió en este proceso electoral, fue la implementación del CIREPRE, ¿no? Y además se distinguen acuerdos con organizaciones políticas, con otros órganos del Estado, y el último acuerdo fue en Santa Cruz el 10 de septiembre para firmar por una no agresión y aceptación de resultados. Además, en esta segunda vuelta hemos visto mejoras en la organización de recintos. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, nuestro acompañamiento se inició el 3 de abril hasta el 17 de agosto con una primera etapa del desarrollo del estudio de integridad electoral. Aquí hemos tenido dos monitores en cada departamento que iba haciendo el seguimiento a cada tribunal electoral departamental. En algunos casos, los tribunales electorales han querido estar con nosotros, colaborar con el estudio de integridad, en otros no. Han habido tribunales como La Paz, Tarija, que nunca contestaron a nuestra solicitud de información. Entonces, en la primera vuelta no todos participaron. Y también los muchachos que hicieron el monitoreo de noticias electorales y conflictos sociales nos han dado información para elaborar alertas tempranas electorales. Hemos elaborado 7 documentos entre la primera y la segunda vuelta que hemos entregado al órgano electoral. Eran alertas tempranas de acuerdo a lo que iba sucediendo en la coyuntura y sobre todo aquello que podía afectar al desarrollo del proceso electoral. Ya para la segunda vuelta, nuestro monitoreo al TED se concentró en el discurso en redes y en la logística. Por lo tanto, nosotros el 1 de octubre hemos lanzado un sitio web con información segura, ¿no? Y ahí, aquí les muestro la cantidad de visitantes y de vistas que hemos tenido en solo 20 días, que es bastante importante, y creemos que es porque realmente hay tanta desinformación, o por lo menos hasta la segunda vuelta ha existido tanta desinformación y tanta narrativa de fraude y ataques entre candidatos que el elector aparentemente necesitaba un lugar de información segura, cosa que debería suceder con la página web del órgano electoral, pero hasta ahora vemos que no ha logrado su cometido esa página porque no es muy visitada, no es intuitiva y no tiene la promoción suficiente para que las personas puedan acudir ahí cuando tengan información, cuando necesiten información más bien. En el estudio de integridad electoral, entre la primera y la segunda vuelta, hemos producido 8 reportes ciudadanos, son reportes digitales que se publican los martes, que tienen noticias electorales, tienen análisis de temas, tienen orientación hacia el elector, tienen fechas claves, tienen una guía de comparación de programas de gobierno que ha tenido muy buena aceptación. Bueno, y los riesgos previos a la jornada, como hemos visto, desconfianza, incertidumbre, riesgo de realización, encuestas fallidas sin cumplir requisitos muchas veces, un clima de violencia, debates con fallas en la metodología, condiciones presupuestarias, eso en la primera vuelta. Ya se presenta la guerra sucia, encuestas manipuladas en redes, rumores de fraude, ausentismo en la capacitación de jurados, escasa pedagogía sobre el carácter preliminar del CIREPRE para la segunda vuelta. Algunos de nuestros hallazgos clave entonces.
Para la primera vuelta, nosotros ya habíamos trabajado el 2024 en mesas técnicas con grupos de mujeres, organizaciones de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Habíamos elaborado recomendaciones para mejorar su participación política durante 2024 y las hemos entregado al Tribunal Supremo Electoral. Una de esas, por ejemplo, es la de implementar el binomio paritario presidencial, que aunque sabemos que se ha postergado en su implementación, fue el origen de un proyecto de ley en el Tribunal Supremo Electoral. Otras de las recomendaciones técnicas, por ejemplo, fue la exposición del acta, que sí hemos logrado que el tribunal la acepte y eso se ha implementado en las dos vueltas de estas elecciones generales. Y bueno, en el estudio de integridad electoral hemos hecho un seguimiento, como les decía, al cumplimiento del calendario electoral de parte de los tribunales electorales departamentales y hemos producido 26 reportes ciudadanos desde el 3 de abril hasta la realización de la segunda vuelta. Hemos tenido el monitoreo de noticias, hemos entregado 4 documentos SATE que sabemos que han sido consideradas por la sala plena. SATE es el sistema de alertas tempranas electorales y hemos estado en los simulacros. Como resultado de la primera vuelta, en el informe preliminar de la primera vuelta, nosotros hemos tenido varias recomendaciones, pero creemos que estas son las más importantes. Por ejemplo, el hecho de tener una vocería única o un mejor tratamiento de la información institucional del órgano electoral. Solicitamos también la publicación de bases de datos de las encuestas, porque consideramos que esto es una información que debería hacerse pública, que debería estar presente en el sitio web del OEP. No lo hemos logrado. Y en general habíamos recomendado mayor información en todo el proceso, no solamente para la jornada electoral. Para la segunda vuelta, el TSE sí hemos visto que ha hecho unas mejoras puntuales en algunos temas, pero todavía no hemos logrado que se implemente una vocería única. Siempre han existido hasta la realización de la segunda vuelta varios voceros y sabemos que Tawichi ha sido una de los voceros que en muchas oportunidades ha sido, digamos que dejado de lado y han cambiado la información para mostrar otra información, ¿no? Y eso creemos que afecta grandemente a la ciudadanía, eso contribuye mucho a la desconfianza. Y hemos visto también una falta de liderazgo contra la desinformación de parte del Tribunal Supremo Electoral. En medio de la guerra sucia, sabemos que el Tribunal Supremo tiene el apoyo de la coalición contra la desinformación, donde están organizaciones de la sociedad civil, están también verificadoras como Bolivia Verifica o Chequea Bolivia, que han hecho un gran trabajo, pero el Tribunal Supremo Electoral no ha llegado a asumir un liderazgo contra la desinformación. Y eso ha hecho que la ciudadanía tenga también dudas, tenga todavía esa susceptibilidad. Y bueno, en relación al seguimiento a los tribunales electorales departamentales, hemos visto un desempeño desigual en la difusión de información orientadora a los electores en los procesos antes de la primera vuelta y de la segunda vuelta. Hemos visto que usan las redes sociales como canal principal, el Facebook, pero no tienen un gran alcance en zonas rurales. ¿Qué pasó en las jornadas electorales? Hemos visto que ambas se han desarrollado en un ambiente general de normalidad y con una amplia participación de la ciudadanía, pero menor en la segunda vuelta. Aunque en la segunda vuelta ha existido una mayor fluidez en la votación y hemos podido percibir una mejor organización en aquellos recintos que tenían gran cantidad de electores. Ahí está nuestra cobertura, ya la habíamos visto, de 548 a 709 y de 58 a 79 municipios. El CIREPRE habíamos visto que tuvo un 95.41% de actas procesadas en la primera vuelta y en la segunda vuelta existieron algunas dificultades en el envío de 1620 a 1720. Esto lo vimos con nuestros observadores del CIREPRE en los recintos, pero posteriormente se restableció, no afectó al desarrollo del CIREPRE, fue un flujo normal que lo vimos todos después. Durante las jornadas nosotros hemos emitido en ambas vueltas 3 boletines informativos, uno a las 9:30 que nos mostró la instalación de las mesas, la presencia de los jurados, si hubo o no necesidad de elegir jurados de la fila.
Luego, segundo boletín a las 16:30 que ya nos dio un detalle de todo lo que sucedió en la jornada, la organización, el desempeño de los jurados. Ahí pudimos ver nosotros si estaban bien o no capacitados, qué dificultades tuvieron, si hubo o no alguna coacción al voto, si hubo proselitismo en los recintos electorales, si se cumplieron con los procedimientos de verificación de los electores, en fin, todos estos detalles hasta el cierre de las mesas. Y luego el tercer reporte lo emitimos un poquito antes de las 8 para ya informar cómo se ha desarrollado el escrutinio, cómputo. Y aquí hemos visto específicamente si hubieron problemas en el llenado de las actas, si es que hubo un flujo adecuado entre el momento en que el presidente de la mesa muestra el acta y el operador del CIREPRES toma la foto y luego la exposición del acta por 5 minutos. En la primera vuelta hemos visto que ese flujo no tuvo dificultades. En la segunda vuelta, en algunos recintos electorales sí, pero sin afectar realmente al CIREPRE, pero tuvimos un 18% de recintos en los que el acta no se expuso. Eso también demuestra algunas dificultades en la capacitación de los jurados electorales. Además, en ambas vueltas hemos tenido nosotros a reporteros comunitarios ubicados en municipios pequeños para ver si podíamos detectar algún hecho de conflictividad, algún hecho de violencia, pero en ninguna de las dos vueltas los reporteros registraron nada de esto y nos demostraron que fueron jornadas realmente tranquilas, con participación ciudadana, sin mayores conflictos ni incidentes. Como decía Erika, ya nosotros hemos entregado el informe de la segunda vuelta y las recomendaciones. Todavía tenemos la vocería única, la ausencia de protocolos de información, se debe trabajar en esto, la necesidad de un portal oficial unificado, accesible y con datos abiertos, incluyendo los datos del CIREPRE. Aquí en lo del CIREPRE hay que tomar en cuenta que hace mucha falta todavía que la ciudadanía entienda que el CIREPRE tiene resultados preliminares y que tiene un carácter no vinculante, ¿no? Esto es importante y creemos que una información más incisiva sobre esto hubiera tal vez disminuido un poco los conflictos de los últimos días. Creemos que hacen falta campañas pedagógicas para la ciudadanía y para los jurados. Aquí hay que revalorizar el papel del jurado, ¿no? Nos dicen, eres jurado, pucha, qué macana, no estoy buscando una forma de presentar una excusa. No, hay que revalorizar ese papel y hacer que la gente entienda que un jurado es la autoridad máxima en la jornada electoral y que tiene toda la posibilidad de cuidar el voto, la voluntad ciudadana durante la jornada. Entonces, también hemos visto que hace falta información sobre procedimientos de justicia electoral. En la jornada electoral hemos visto ya en la noche, por ejemplo, electores que en unos recintos de Alto Brajes señalaban que se había volcado los datos del acta electoral. Pero, claro, ese reclamo, esa denuncia debía haber sido orientada por el notario y después tal vez, no sé, dependiendo del caso, podía pasar al juez electoral. Pero no se conocen los procedimientos, ¿no? La ciudadanía no está enterada sobre estos procedimientos y esto hace que la justicia electoral no se pueda aplicar tal como se debería. En realidad los electores prefieren acudir a los medios de comunicación y no se conoce qué se debería hacer en estos casos. Por otro lado, reforzar el CIFDE, mejorar la normativa de la campaña electoral, y en la capacitación de jurados, vamos a adelantar un poquito, nosotros hicimos un seguimiento en la primera vuelta y en la segunda vuelta y vimos que ha mejorado bastante, pero que hay temas que todavía no están incluidos, son déficits temáticos, por ejemplo, en cuestiones de transparencia y publicidad, conocer el rol de los observadores, los límites y los derechos de los delegados y además una insuficiente cobertura de gestión de conflictos porque no han podido en muchos casos arreglar discrepancias entre jurados, delegados y electores. Tiene aspectos positivos, pero hay todavía
cosas pendientes, mejorar una política de incentivos tal vez, mejorar la convocatoria para que no sea necesario elegir a los electores. Y sobre el fraude, aquí yo quería aclarar que primero, fraude no existe como una figura autónoma en la normativa electoral, ¿no? Si hay indicios documentales, por ejemplo, actas sin 3 firmas, eso significa una causal de nulidad del acta. Entonces, hay un procedimiento de reclamo o impugnación y se dirige al TED o al TSE. Si hay conducta penal, en cambio, si hay falsificación de actas, eso se constituye en un delito electoral que finalmente termina en el Ministerio Público, ¿no? En el caso del CIREPRE, que son resultados preliminares y un sistema no vinculante, entonces se tramita como verificación de actas físicas, pero no es como fraude del sistema preliminar. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones operativas desde la norma? Sustentar cada denuncia con actas específicas, como está en la ley 026, ingresar recursos dentro de plazos y vía competente cuando es un recurso de nulidad, o en caso contrario solicitar copias o consulta masiva de actas, que es lo que ha hecho Libre, ¿no? Pero eso hay que aclarar bien, y si hubiera hechos penales tipificados, entonces debería hacer la denuncia a través del juez electoral ante el Ministerio Público. Aquí hay una cosa final que yo quiero comentar, que es la estructura del OEP, que en el caso boliviano combina funciones administrativas y jurisdiccionales, que por un lado puede ofrecer algunas ventajas, pero también plantea riesgos significativos para la credibilidad, la percepción de imparcialidad y la capacidad de respuesta independiente, ¿no? La percepción de una única autoridad que organiza, regula, decide y sanciona puede aumentar la vulnerabilidad ante cuestionamientos de parcialidad, lo que exige un mayor estándar de rendición de cuentas, datos abiertos y transparencia proactiva para salvaguardar la confianza. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas